Buenas noches, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Acompañándolos en este buen rato, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una amplia experiencia de más de 25 años en la labor colombiana, administradora del portal educativo www.impoyayate.ga. A continuación voy a entrar en desarrollo, emisión y conducción de este video que titulo el número 82, Proyecto Educativo, Gestión Académica y la entrega número 12 de este proceso con respecto a la base de datos relacional Colegio Virgi Coruma. Punto a tratar en todo este buen rato es el aspecto de la actualización. Y vamos a empezar entonces en forma con ese proceso. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es cargar nuestra base de datos relacional Virgi Coruma. Inmediatamente vamos a buscar una tabla que pertenece a la parte de los alumnos, porque son 12 tablas, son 15 tablitas que tenemos que trabajar. Entonces, en esta tabla que vamos a ponerle aquí como texto a nuestro panel de navegación para encontrarlo más rápido, porque es una manera de filtrar, vamos a escribir la palabra niños para que solamente llegue únicamente esta tabla que es la que vamos a trabajar en este momento así. Bueno, sucede y acontece que nuestra tabla como tal, yo lo voy a dar acá un doble clic, nuestra tabla como tal tiene el campo ID-REC03, campo que es tipo dato número, entero largo. Bueno, de verdad que me enfrasqué como mucho en el cuento investigando exhaustivamente funciones que tengan que ver con la extracción de datos, ¿no es cierto? Y pues lamentablemente con respecto al número, pues la verdad no lo encontré. Encontré funciones relacionadas con encad, que significa encadena, funciones que tienen que ver con derecha, con izquierda, con medio, pero todas ellas están como más enfocadas al plano de la cadena. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Crear un campo temporal, pero de tipo dato texto corto, que se llama cadena id. Y de hecho ahí coger y simplemente actualizarlo con el dato del campo, que en este caso es numérico. Y en el otro lado convertirlo en una cadena de caracteres para poder trabajar un poco mejor los procesos que tienen que ver con la inclusión de las fechas de nacimiento de los estudiantes, porque como nos damos cuenta aquí, pues tenemos cualquier cantidad de registros que tienen ese dato vacío, ¿sí? O sea, no existe. Y aquí hay unas que ya le hice la pruebita, ¿no es cierto? Pero igual tengo que hacerlo con todo lo demás. Entonces, yo me cansé de buscar y buscar y buscar, pregunté, pues no es mucho lo que se sabe, intenté hacer operaciones donde convierto y trato a la vez de convertir y extraer, pero no, un poquito complejo la cuestión. Entonces, me limité simplemente, pues ya en últimas, después de casi 7 horas, me limité simplemente a pensar en lo siguiente, bueno, es tan difícil, ¿por qué no mejor hacerlo en la manera que yo lo he conocido casi siempre, ¿no? Entonces, convertir simplemente un campo que tiene tipo dato número a un tipo dato texto corto, simplemente así. De hecho, será algo nuevo para ustedes porque tal vez esa expresión ustedes no la conocen, pero aquí se la voy a enseñar. Vamos entonces al cuento. Entonces yo voy a cerrar aquí un momento, me voy a entrar aquí en crear, voy a entrar aquí en el diseño de consulta, voy a traer aquí rápidamente mi tabla que se llama MMP tabla niños, ¿sí? Que es la que tiene la fecha de nacimiento.
Entonces voy a tomar acá a IDREC, ¿no es cierto? Pero en especial IDREC no será el que juegue, ¿no? No será el que juegue acá, sino simplemente, aquí hay una cadena que juega acá, que en este caso no es tanto esta, ¿sí? Sino es este nuevo campo que construí temporalmente para poder hacer el proceso de la fecha. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros en primera instancia a convertir o a depositar el valor que tiene el campo IDREC03, siendo este un tipo dato número, y llevarlo al escenario de este otro campo que se llama cadena ID, pero dejándolo plasmado como una cadena de caracteres, es decir, un tipo dato texto corto? ¿Cómo hacer eso? Bueno, mucha atención lo que yo hago acá. Bueno, en primera instancia yo cojo aquí actualizar. Lo segundo que yo hago es coger y simplemente en donde dice actualizar ahí lo que hago es esto. Tengo en cuenta que el campo que quiero usar para de él capturar información y plasmarla en el otro campo es numérico, pero en el otro lado debe llegar como una cadena de caracteres, es decir, netamente como texto, para poder trabajar después con eso. Entonces va así. Lo primero que usted tiene que hacer es escribir el igual. Lo que sigue después es crear una función que se llama str. str, de hecho ahí se muestra. Cuando se le da doble clic a str, él inmediatamente presenta el str y abre paréntesis. Y después entonces dice, por favor, indique la expresión. Ya de hecho nosotros contamos con que la expresión, en este caso es el número, pero el número aquí es una expresión, en otras palabras, esta expresión es un campo. Entonces, abrimos corchete con al 091 y de inmediato montamos la letra M para que nos bote la lista de todas las tablas que tenemos que empiezan por la M. Y vamos a buscar AMMP tabla niños. Ahí está. Entonces, en esa tabla, MMP tabla niños, cerramos corchete y ponemos un punto. Cuando ponemos el símbolo punto, en este momento se exhiben todos los campos que constituyen la estructura de esa tabla MMP tabla niños. Entonces, entre todo eso, vamos a buscar en particular un campo que es el que queremos trabajar, porque de él queremos tomar información y venir y depositarla en ese campo, pero obviamente convertido, ¿no?, en una cadena de caracteres, que es en este caso IDREC03. Y listo, ¿sí? Cuando le damos ahí un doble clic, entonces así nos queda, cierra corchete, se cierra paréntesis y eso es todo. Una vez que ya tenemos esto así, se procesa diciéndole clic en ejecutar, inmediatamente él dice, sí, se va a hacer esto a tantos registros. Por ejemplo, yo aquí le digo ejecutar y él me va a decir, se va a actualizar 1589 filas, ¿sí?, con esa información. Uno simplemente le dice sí y ya, eso se fue. Cuando ya eso pasa, entonces uno va a mirar y se va a dar cuenta que si nosotros vamos aquí a seleccionar, ¿no es cierto? Ya ahí de hecho se pierde esa estructura que teníamos ahí, pero recuérdenlo siempre. Igual, str, abre paréntesis, abre corchete, nombre de la tabla, punto, nombre del campo, cierra paréntesis. Tengamos en cuenta que el nombre de la tabla está encerrado entre corchetes, punto, y el nombre del campo está encerrado entre corchetes, ¿de acuerdo? Y se hace la operación. Y eso se escribe en actualizar a. Y punto. Una vez que ya tenemos eso, si quisiéramos visualizar qué fue lo que pasó, entonces miramos justamente tanto el uno como el otro. Llamamos a cadena ID y llamamos a IDREC03 y le decimos ejecutar. Entonces, ahí está. La diferencia es que se conoce por la alineación, porque cadena ID, toda la información quedó alineada a la izquierda, en tanto que IDREC03 todo está alineado a la derecha, pero particularmente es por el tipo de dato, porque cadena ID es tipo dato texto corto y
ID Rec 03 es tipo dato número con formato entero largo. ¿De acuerdo? Ahora bien, viene la parte más interesante de todo esto. Con esta nueva columna, este nuevo campo que se llama cadena ID, será más fácil poder trabajar lo que quiero hacer acá en este momento, pues porque hay una tarea grande por hacer. Vamos aquí a volver a ver, para volver atrás a remitirnos a la vista diseño, y vamos aquí a quitar este ID Rec, esto lo quitamos acá un momento, y vamos a poner la fecha de nacimiento. Bueno, entonces resulta que ahí en la fecha de nacimiento encontramos lo siguiente, que al ejecutar, ¿sí? Unos tienen ya su fecha de nacimiento, pero hay otros que están vacíos. En este momento hay unos que están vacíos, unos que empiezan por el 1, por el 2, por el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, bueno, todo eso sí. Todo eso falta llenarle la fecha, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decirle acá nuevamente vista de diseño. Entonces, yo quiero hacer cambios, entonces, para eso vuelvo y me remito a la consulta de actualizar. Cuando me voy a la consulta de actualizar, entonces ya aquí, de hecho, en este plano, dice actualizará, esto lo quito ya porque ya no lo necesito. Yo lo que quiero aquí es simplemente empezar a manejar mi campo fecha nacimiento, pero articulándolo con conceptos o parámetros que juegan como papel importante algo en el campo cadena ID. Entonces, acá viene algo interesante. Cuando yo tomo aquí criterio, entonces ahí en ese criterio voy a establecer un parámetro que vendría siendo así. Yo le digo cómo, ¿sí? El término cómo, dejo un espacio, pongo unas comillas dobles, pongo un asterisco y, por ejemplo, yo le puedo decir lo que está, digamos, en este momento estipulado como, vamos a pensar, como 007, no sé, algo tendrá 07, ¿sí? 07 puede ser 07, puede ser 107, puede ser 207, 307, 407, 507, etcétera, ¿no es cierto? Pero tiene el 07. Se pone la comilla doble y luego el asterisco. ¿Qué representa el asterisco? El asterisco puede ser el cumplimiento de algo que ocupa su lugar ahí y puede ser exactamente 6 caracteres, como en este caso 2017-00 puede ser, o puede ser 2017-01 o 02 o 03, etcétera. Pero de hecho está que después del asterisco le ponemos 07, quiere decir que termina en 07. Lo que sea, termina en 07. ¿Correcto? Entonces, cogemos acá y le decimos comilla doble para cerrar ahí. Pasamos y le damos tecla tabulador y acá en la fecha se lo vamos a aplicar, pero a aquello que esté nulo, es decir, aquello que está vacío. Entonces uno dice es espacio nulo. Es nulo. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿qué es el dato con el que nosotros queremos que quede la fecha de nacimiento para el caso de este tipo? Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, la fecha aquí sea así. Con la tecla Shift y el número 3 sacamos el numeral. Le vamos a decir, queremos que ahí se ponga, por ejemplo, la fecha 25 de julio del año 2012. ¿Sí? 25 de julio del año 2012. Entonces ahí volvemos y cerramos con numeral. Entonces, cuando le damos un clic en ejecutar, vamos a mirar cuántos exactamente salen con esa situación del 07, o sea, terminando en 07, ¿sí? Entonces acá le decimos ejecutar y nos va a decir que hay exactamente 15. Perfecto. Entonces le decimos siguiente. Si quisiéramos, por ejemplo, ahora decirle, bueno, vamos a hacerlo con el, por ejemplo, con el 05. Con el 05. Entonces, entre comillas,
¿sí? Ahí le hemos dicho como, comilla doble, asterisco, 05, comilla doble, ¿sí? Y en el otro lado, en fecha de nacimiento, es nulo. Esos dos elementos deben estar situados en el criterio. Entonces, en la fecha de nacimiento dice numeral 2507, numeral 2000, o sea, perdón, numeral 25/07/2012 y cierra con numeral. Le decimos ejecutar y en ese momento dice 15, ¿no? Bueno, de pronto uno dice, oiga, ¿será que sí lo está haciendo? O es como que el sistema está bromeando, ¿no? Sí lo está haciendo. De hecho, si usted quisiera corroborar si de verdad eso es así, es muy sencillo. Simplemente usted llega y quita esto que está acá, ¿no es cierto? Y retira esto que está acá. Y acá simplemente en vez de actualizar le dice seleccionar, pero sigue quedando como eso, ¿no es cierto? Si usted va y consulta, aquí en ejecutar, ahí le salen los 15 registros que cumplen con esa condición. Por ejemplo, 2017 00 05 0105, 0205, 305, 405, 505, 605, 705, 805, 905, 100, 1005, 1105, 1205, 1305, 1405 y 1505. Ahí está lo que es correcto. Entonces no hay manera de que diga, ay, esto era como una trampita. O sea, volvemos a actualizar. Entonces acá volvemos y le escribimos es nulo. Y acá entonces seguimos con el mismo término del numeral 25. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle otra fecha del mismo 2012, por ejemplo, de agosto, pero del 2012, ¿sí? Y cerramos con numeral. Entonces, le vamos a decir que todos los que terminan, por ejemplo, en el número 3, ¿sí? Y cerramos con comillas. O sea, ¿qué así? ¿Cómo? Comilla doble, asterisco, 03, comilla doble. ¿Listo? Y en el otro el criterio es nulo. Y se va a actualizar con la fecha entre signos numerales 25/08/2012. Listo. Le damos un ejecutar y dice que son 15. Perfecto, ya lo vio. Entonces ya tenemos 15, 15, 15, 45. Esto es lo que tenemos que tener. Bueno, vamos para otro punto. Por ejemplo, vamos a decir que todos los que terminen, por ejemplo, en el número 22, 22. Entonces, ahí sería como, comilla, asterisco, 22, comilla, y en el otro criterio es nulo, y la fecha que le vamos a poner acá sería del año 2011, ¿sí? Del 2011, perdón, 2011 y el numeral. O sea, va a quedar así, 25 de agosto del 2011, 25/08/2011. Cuando le damos aquí un clic en ejecutar, él dice son 15, listo, ¿ok? Si vamos a jugar aquí con otra fecha del 2011, por ejemplo, vamos a pensar en el número 09 del 2011 y cierro un numeral y acá en vez de 22 le pongo 27 y cierro con comillas, ¿no es cierto? Entonces ahí queda así, como, comillas, asterisco, 27, comillas. Y en el otro lado es nulo. Entonces le decimos ejecutar y ahí dice 15. Bueno, entonces poco a poco vamos mirando que ya va a ir saliendo. Entonces ya tenemos, por ejemplo, 2 serían 30. Vamos para otro. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, 12. 12, 25 de diciembre, es la 2011, numeral, y lo vamos a hacer para aquellos que terminan en el número 33. ¿Sí? Para todo lo que termina en 33. O sea que va así, como, comilla doble, asterisco, 33 y comilla doble. ¿Listo? Y es nulo. Entonces le decimos ejecutar y también va a salir 15. ¿Listo? Entonces ahí poco a poco vamos así. Bueno, después entonces vamos para los que nacieron en el año 2010. Nosotros vamos echando para atrás, ¿no? Estamos en el 2010 y estamos echando para atrás. Entonces, para el 2010, entonces, acá le escribimos 2010, numeral, ¿sí?
Entonces le vamos a decir que todo lo que termine en el número, por ejemplo, en el número 39, ¿sí? Todo lo que termine en 39. Entonces queda así, como, comilla doble, asterisco, 39, comilla, ¿listo? Y en el otro lado es nulo. Le damos a ejecutar y ahí dice 15. Ok, ¿listo? Vamos a trabajar otro. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, la siguiente situación. Por ejemplo, vamos así. Digamos que no va a ser con 2 números, sino van a ser con 3 números. Por ejemplo, todos los que terminan en 5, o sea, digamos de la serie 500, pero entonces que tienen el 5 y el número, vamos a pensar en el número 1, no importa en qué termine. Entonces, para esa razón ahí decimos así, como comilla doble, asterisco, 51, le ponemos otra vez asterisco y una comilla doble. Vamos a ver cuánto nos salen así. Y la fecha no va a ser 12, sino vamos a ponerle acá, en vez de 12, vamos a ponerle que nacieron en el primero, o sea, el 25 de enero del 2010. Vamos a ver cuánto nos salen con esta situación así. Ejecutar. Entonces dice son 31. Ok, perfecto. Decimos que sí. ¿Sí? Entonces, de hecho, ya vamos aquí revisando cómo está la situación. Si yo acá le digo seleccionar en este momento y yo aquí le digo, por ejemplo, en lo que tenemos acá hasta el momento que no tenga nada aquí, sino que simplemente es nulo, a ver cuántos están aquí más o menos todavía con este proceso. Le damos aquí a ejecutar y nos dice exactamente hay 1273. Todavía hay 1273 que toca hacerles ese proceso. Entonces podemos darnos cuenta que, por ejemplo, terminan, por ejemplo, digamos en 111, ¿no es cierto? En 12, ¿no? Pero de hecho, si nosotros dijéramos, por ejemplo, el 01, por ejemplo, entonces a nivel del 01, ¿cuántos podrían haber? ¿Correcto? 01. Entonces, vamos otra vez a ver. Entonces acá le decimos así. Le decimos como, comillas, asterisco, y le ponemos acá el 0, digamos, por ejemplo, el 0, y le ponemos aquí el 1, ¿sí? 0, 1. Inmediatamente le ponemos otra vez un asterisco y le ponemos una comillita acá. Vamos a mirar a ver cuántos están así, ¿sí? Por medio de seleccionar, ¿no? Y que están nulos, ejecutar. ¿Cuántos salen ahí? Entonces dice, hay aproximadamente 1273. Hay harto. Entonces acá, vamos a decirle 3 acá. Entonces acá, de pronto esta parte de acá nos quedaría mejor así. Si nosotros decimos 0 y le damos 1, ¿no es cierto? Y le damos un asterisco y luego una comilla, veamos a ver cuánto nos vienen a salir así. Solamente salen 9. Es decir, esos 9 que están así, se les puede poner otra fecha, ¿correcto? ¿Qué fecha le podemos poner? Por ejemplo, acá vamos a actualizar ahí como están así. Y le vamos a poner una fecha aquí que diga, por ejemplo, la fecha del día 18 de enero del 2010. Listo. Le decimos ejecutar y simplemente se le va a hacer esto a 9 nomás. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a pensar, por ejemplo, en otro número, por ejemplo, la que sería el 06, ¿sí? 06 y le vamos a poner, por ejemplo, el valor del 0, ¿sí? Como decir 0, 60, asterisco y entre comillas, todo eso así. Como, comilla, doble, asterisco, 0, 60, asterisco y comilla. Y esto le vamos a decir que la fecha es del día 22 de enero del 2010. Entonces vamos a decirle que estos van a ser del 2009.
del 2009, ¿sí? Que nacieron en el año 2009. Entonces vamos a ver cuántos van a salir acá, ejecutar. Entonces le decimos que salen solamente 8. ¿Listo? Si acá le decimos, por ejemplo, del número 1, ¿sí? Entonces acá vamos a decirle que son también de esa misma fecha. Nos dice 9, entonces 8 y 9 ya tenemos 17. Acá, del número 2. Y vamos a decirle que de ahí la fecha sería en este caso el 17. Y le vamos a poner 04, ¿sí? Y le vamos a decir acá ejecutar y nos salen 8. Entonces ya tenemos 17 y 8, 25. Bueno, vamos a otro. Por ejemplo, vamos a números que están terminados, por ejemplo, en 8, 082. Y le vamos a poner acá, por ejemplo, 23. Le damos aquí ejecutar y salen 8. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos 25 y 8, estamos hablando de 33. 33, wow. Seguimos acá con otros, por ejemplo, con el número 9, por ejemplo, ¿sí? Y acá le vamos a decir de la fecha del 14, por ejemplo, de abril del año 2009, le hicimos ejecutar y nos salen 8. Entonces ya con eso es suficiente. Listo, seguimos mirando. Entonces vamos otra vez a seleccionar. Vamos aquí a quitar nuevamente este como, y damos solamente lo nulo y vamos a revisar aquí en ejecutar cuántos todavía nos quedan por procesar. Dice 1223. 1223. Si nosotros vamos y miramos en general, sin decirle nulo, ¿sí? Vamos y miramos en general, ejecutar, vamos a encontrarnos en esta situación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, unos se llenaron, otros no. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, aquí el 0101 no se llenó, el 0102 no se llenó, el 0104 no se llenó, el 010 tampoco, el 018 tampoco, ¿sí? Estos no se han llenado. El 12 tampoco, ¿sí? Ahí seguimos porque pues algunos tienen eso, pero otros no, ¿correcto? Por ejemplo, acá este está grande porque aquí dice del 384, ¿no es cierto? Hasta el 402, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí dice 703, 704, ¿sí? 703, 704, ok. Entonces acá, si vamos otra vez a actualizar, entonces acá donde dice cómo, vamos a decirle cómo, comillas, asterisco 703, por ejemplo, asterisco y comillas, y que además sea nulo, ¿no? Es nulo. Y le vamos a poner una fecha. Vamos a ponerle la fecha, por ejemplo, el día 11 de enero del año 2008. Del año 2008. ¿Ok? Entonces le decimos acá ejecutar y nos dice hay exactamente en este momento 87. ¿Sí? Salen 87. Eso es bastante. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que no. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, le quito, un ejemplo, yo le quito acá, en este momento, digamos, le quito acá el 7 y le pongo solamente, en este caso, el 0, digamos el 02 y le pongo acá, por ejemplo, el 6, ¿sí? Así. Y le digo acá, por ejemplo, asterisco y le digo comillas, vamos a mirar a ver cuántos nos salen así. Entonces dice ya salen solamente 9, bueno, ahí sí nos puede servir eso. Entonces acá le ponemos a este 2, le quitamos el 2, le ponemos un 3, entonces le decimos ejecutar y nos sale otros 9. Y acá le quitamos este 3 y le ponemos un 4 y le vamos a ejecutar y nos sale otros 9, ¿sí?
y acá le quitamos este 4 y le ponemos un 5 y acá le damos a ejecutar y nos salen otros 9, o sea, prácticamente todos nos salieron con esa fecha, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos eso así. Si en este momento le digo seleccionar, ¿no? Y yo que quito acá nulo, ¿no es cierto? Bueno, acá simplemente le digo es nulo, ¿sí? Y le digo ejecutar, pues ya la cifra ya no dice 1200, sino ya dice 1187. Pues todavía queda eso. Pero bueno, la idea es que ustedes se han podido dar cuenta que sencillamente podemos hacerlo de esa manera. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, cuántos empiezan por 4, cuántos empiezan por 6, etcétera, ahí podríamos definir una cantidad de cosas. Por ejemplo, acá está, por ejemplo, el 10, el 11, ¿sí? 10, 12, 10, 12, 13, 14, ¿sí? Podríamos jugar con ese. Y vamos nuevamente a actualizar. Entonces acá le decimos la fecha en este momento sería del 21 de enero del 2000, por ejemplo, del 2007. Vamos a poner el 2007. ¿Sí? Que los chicos nacieron en esa fecha. Entonces le vamos a decir como, comillas, asterisco, le decimos por ejemplo 11, cerramos acá con, ahí ponemos un asterisco y ponemos las comillas, vamos a mirar cuántos nos salen así, ejecutar, dice que hay 96, y hay muchos, ¿no es cierto? 96 todos desde la misma fecha, son muchos, ¿sí? Entonces, le decimos que no. Entonces, si nosotros le decimos acá, por ejemplo, le decimos en este momento aquí así, por ejemplo, que sea 10, asterisco, ¿sí? Y le vamos a poner aquí la comilla, vamos a ver cuántos nos salen así con el número 10. Dice 104, ya es mucho, ¿sí? Entonces, de hecho, pues siempre va a haber un plano de que muchas veces pues es bastante información, pero de igual manera también podemos decir, por ejemplo, de tal número a tal número, y para eso ya nos concentraríamos con el campo tipo dato número, ¿sí? Entonces ya no sería como, sino sería simplemente con mayor igual tal número y menor igual tal número, y ahí también podría procesarse de esa manera, ¿sí? Para que fuera, digamos, obviamente más rápido el procedimiento que se tiene que estipular. Pero para poder hacer eso es importante conocer aquí por la selección, es importante conocer cuáles están en este momento nulos. Yo acá le digo ejecutar, ahí como lo tengo, le digo ejecutar, pues ahí me dice, mire, lo nulo en este momento es del 0, 101, ¿no es cierto? Entonces, digamos que de ahí va pues hasta un ejemplo al 0169, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacerlo así, 101, ¿sí? 101 hasta el 169, entonces lo más práctico es simplemente no tener en cuenta este campo cadena, sino simplemente tener en cuenta otro campo. Entonces acá simplemente quitamos este y ponemos este que está acá, ¿sí? Y le decimos aquí actualizar, y acá en donde dice nulo, ahí le decimos, mire, queremos que simplemente del 101, entonces por ejemplo acá uno le dice así, mayor o igual 2017 0101, ¿sí? Y menor o igual, ¿a cuál número? Al 2017 0150, por ejemplo, 0150. Entonces, ahí en ese momento, cuando nosotros le decimos aquí ejecutar, ¿sí? Les va a salir exactamente 31 filas, entonces le decimos que sí, ahí está, ¿ves?
Entonces, de esta manera, cuando uno le dice aquí seleccionar, entonces yo borro esto, ¿sí? Y voy y reviso acá lo que está nulo. Entonces, al decirle aquí ejecutar, pues ya simplemente nos sale acá, por ejemplo, nos sale 1156, ¿sí? Es decir, poco a poco eso se va reduciendo notablemente. Por ejemplo, acá tengo el 152, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí falta el 5. Entonces, usted se cuenta que ya hay cosas que, pues, básicamente no las tiene, ¿no? Bueno, entonces esa es una manera. Entonces, hemos visto tres formas de manejar la actualización. ¿Sí? Directamente cuando se menciona tabla, campo. La otra forma cuando hacemos armaje con un parámetro como es el término como, tomamos en cuenta las comillas, el asterisco, y conocemos de hecho lo que representa el asterisco. Y la otra forma cuando es a nivel del número, ¿no? Mayor, mayor igual tal número y menor igual tal número. ¿Listo? Entonces hemos conocido ahí prácticamente una, dos formas, tres formas, básicamente. Bueno, listo, amigos. Entonces aquí voy a cerrar acá, digo que no más. Y así de esta manera, pues ya damos por terminado este video número 82, pues que la intención era darles a ustedes a conocer un poquito de ese aspecto de la consulta de actualización, cómo es que se maneja. Bueno, en un próximo video, en el número 83, vamos a seguir haciendo otras cosas bien interesantes. Entonces ya este video número 82 le damos cierre. Les agradezco muchísimo los comentarios que ustedes me hagan llegar. Y alguien que esté interesado en que yo les quiera colaborar en la asistencia, asesoría, orientación, sugerencia, planificar, por ejemplo, trabajo, establecer equipo de trabajo, manejar el desarrollo, el diseño, la creación de las bases de datos en función a las aplicaciones, con función a la actividad económica. Con gusto aquí estoy para poderles colaborar. De mis precios del servicio, yo con mucho gusto los notifico a través de una cuenta, a través del correo electrónico, les voy diciendo cuánto cuesta y cómo se paga, etcétera, ya bien sea en Colombia o ya sea fuera del país. Muchas gracias, amigos, y hasta pronto.